se dejó el bigote? Desde que nací. Mire usted, el niño con bigote. No me acuerdo. Me parece que cerca de los 30 años o por ahí, sí. Ajá. O sea que hará 5 o 6 años. Mire usted, 36. ¿Qué, de pibito dejó el pibito, fútbol? Mm. Y nunca se afeitó para nada, ¿no es que un día... Una vez, ¿Sí? sí, Ah, lo que vale esa foto. una vez me afeité porque me lo pidió mi mujer y me espanté. Entonces me lo dejé otra vez. Lo que uno hace por las mujeres, ¿no? Sí. ¿Le ha ido más bien o le ha ido mejor o peor, digo, con las mujeres? Con las mujeres, no. Yo En no, general, de pibe. no. Yo qué sé. Sin dar fecha porque vio que por ahí Sí. uno mete la pata. No, nunca fui mujeriego y tampoco Ajá. lo soy. Sí es nochero. No, Ahora no. no, nunca. ¿Nunca? Nunca. Nunca el café. Yo quería ser atorrante, pero como tenía sueño a las 12 de la noche, no pude ser atorrante. Y Mi tenía que vocación dormir era la esa. siesta. Usted Claro. tiene que entender que ese. A las 12 de la noche tenía sueño. ¿Dónde viste un atorrante que tiene sueño a las 12 de la noche? No, Nunca pude nunca. ser atorrante. Ajá. Y esa era mi vocación. Una vez un periodista, cuando vine acá, fíjate lo que es. Como me relacionan con el menotismo y con los amigos, con el Coco Basile, con toda esa gente, Sí. entonces dijo ese periodista, yo creo que venía a Racing, no me acuerdo. Bueno, prepárense para los entrenamientos de la tarde. Yo jamás en mi vida me acosté más tarde de la 1 de la mañana, de las 2 de la mañana, en Navidad y en Año Nuevo. Sí. Pero como me relacionan con eso, dijeron, este tipo va a trasnochar, los entrenamientos serán a la tarde. Es una cosa increíble. Ujú. ¿Qué es gimnasia hoy? ¿Qué es? ¿Qué es? Es mi lugar de trabajo donde me siento muy cómodo, muy feliz, muy respetado y Por muy más que considerado. sufra. ¿Eh? Por más que sufra, que lo haga sufrir. Sí, pero digamos que forma parte de mi trabajo eso, ¿no? Es una lucha, es un desafío, es algo, yo creo que es algo muy estimulante, ¿no? para mí. Ujú. Pensaba en la historia del Citroën. ¿Era el Citroën el que llevaba los panfletos cuando era pibe allá en Bahía Citroën, Blanca? sí. ¿Cómo fue aquella noche? Bueno, habíamos hecho panfletos y me los llevaba yo. Época de dictadura. Sí. Unos panfletos que siempre digo lo mismo, ¿no? Hoy serían inocentes. Videla o fuera la dictadura, una cosa de esa. Ajá. Y bueno, como había controles, me pararon a mí en un control porque serían las 3 de la mañana, las 4 de la mañana, no sé qué hora era. Y entonces cuando me pidieron documentos, me reconoció el que me pidió el documento El militar. y me dejó pasar. Me dijo, ¿vos sos Capa el que jugaba al fútbol? Le digo, sí. Y me dijo, bueno, pasa. Digo, ¿qué hay? ¿Pasa algo? Yo haciéndome él. Dice, no, un control, pasar. Y me dejó pasar. Y ese fue un aviso para que yo dijera, bueno, me tengo que ir porque... Y se fue del país. Sí. No amenazado, pero sabiendo No, que venía pero lo peor. sí, digamos que estaba fichado, como la mayoría de la gente que tenía alguna actividad fuera del trabajo, digamos, alguna actividad militante, ¿no? Pero usted era peronista. Bueno, yo era peronista de base, que era una corriente de izquierda del peronismo que cuestionaba a Perón, precisamente. Ajá. ¿Y qué le cuestionaba Perón? Que Perón no era revolucionario, ni mucho menos. Eva Perón sí era revolucionaria, pero Perón no. Entonces, de ninguna manera nosotros pensábamos que se podía llegar a un cambio de estructuras con Perón. Sí con la clase obrera, que era peronista, y sí con Eva Perón, que era revolucionaria. Con Perón no. ¿Y le costaba eso? Digo, porque le costó irse del país. ¿Me costaba qué? En aquel momento, año, 76. no era fácil ir contra Perón. No. Nosotros cuestionábamos dentro del movimiento peronista a Perón, a la ideología de Perón, porque Perón de ninguna manera quiso la revolución. Perón lo que quería, muchos de los discursos de Perón eran textuales
de la falange, era falangista, de ese movimiento que había en España. Cuando decían ni yanqui ni marxistas y la tercera vía, todo eso era de la falange. La famosa tercera posición. La tercera posición de la falange. Lo que Perón quería un capitalismo bueno, 50% para los obreros, 50% para los capitalistas, lo cual era un absurdo. Es decir, no hay un capitalismo bueno. Y Perón quería eso, es decir, no quería un cambio de estructuras, no quería la patria socialista. Perón quería un capitalismo bueno, a lo sumo quería eso, ¿no? Entonces nosotros cuestionábamos eso, nosotros pensábamos que el país necesitaba y necesita un cambio de estructuras, no un capitalismo bueno, porque eso sí que es una utopía. Y en aquella época, o sea, Montonero no fue. No. Los montoneros, digo, para los pibes más jóvenes que empiezan a manchar algo entre fútbol y política, y a usted lo distanciaba, estaba muy distante Sí. de los montoneros. Sí, sí, porque en Montoneros, hasta que Perón los echó de la plaza, continuaban, digamos, bajo el liderazgo de Perón. Hasta que finalmente terminó echándolos de la plaza, porque Perón, ya cuando volvió, se volcó absolutamente a la extrema derecha del peronismo. Sí, fue un vuelco total hacia la extrema derecha del peronismo. Y entonces, claro, Montoneros quedaron, fue cuando les gritó imberbes y toda esa historia. Sí. ¿No? Hasta ese momento también estaban distanciados de nosotros, del peronismo de base. ¿Y hoy el kirchnerismo qué es? ¿Es peronismo? No, el peronismo cumplió el destino que le marcó Eva Perón. Eva Perón dijo en determinado momento que el peronismo será revolucionario o no será nada. El peronismo terminó en la nada. El kirchnerismo es otra corriente política, pero no tiene nada que ver con el peronismo. Es decir, en el himno peronista hay una frase que los peronistas de derecha lo cantaban en voz baja, ¿no? Combatiendo al capital. Es decir, de ninguna manera se combate al capital desde el kirchnerismo tampoco, ¿no? Se trata de hacer lo posible para que este capitalismo no sea tan salvaje. Eso es lo que trata de hacer el kirchnerismo, que ya es mucho. Y que por eso se ha ganado, digamos, la antipatía de Wall Street y de la derecha de la oposición que hay en Argentina, que es una oposición verdaderamente cavernícola, más allá de los 70, la oposición que hay actualmente, ¿no? O sea que le gusta el kirchnerismo. No me satisface, pero entre el kirchnerismo y la oposición prefiero el kirchnerismo, eso sin duda alguna, ¿no? ¿Nos ven maduros políticamente los argentinos? Digo, usted que tiene siempre esa doble visión, desde allá y estando acá. No. El peronismo fue lo que le quitó al pueblo argentino la posibilidad de politizarse, de tomar conciencia política. Siempre se siguió atrás de un bombo, ¿no? Y eso le quitó protagonismo a la clase obrera y le quitó la posibilidad que soñó William Cook, por ejemplo, que era peronista, Hernández Arregui, mucha gente, de tomar conciencia política. Yo creo que Argentina es uno de los países más pobres en cuanto a la conciencia política que hay en Latinoamérica, ¿no? Mucho más pobre que Chile, que Uruguay, que Brasil. Es decir, Argentina fue el peronismo. Pero más que el peronismo fue el bombo, ¿no? Seguir a Perón. Sin ningún tipo de análisis político. No había una profundidad política detrás de Perón. Era lo que Perón decía. Es decir, un verticalismo totalmente nefasto para la conciencia política, ¿no? Y por eso hacen falta todavía algunas generaciones para que se tome conciencia política, para que la juventud, yo creo que ahora se está empezando a tomar una conciencia política, digamos, para conocer la realidad, para hacer un análisis político de la realidad, ¿no? ¿Usted cree que bajo esta consideración uno puede descartar que ya hayamos aprendido los argentinos y que en los próximos 1000 años nunca más haya un gobierno militar en Argentina? ¿O Bueno, cree eso que sí. todavía no?
No, yo creo que sí, yo creo que en ese aspecto sí se aprendió. Y en ese aspecto también el kirchnerismo ayudó mucho, ¿no? A los juicios, a desvelar lo que fue la dictadura militar, eso sí que ayudó. Y yo creo que en ese aspecto sí tomó conciencia la juventud actual de lo que significó la dictadura y que para evitar que vuelva a ocurrir otra dictadura. Estamos hablando en términos democráticos, ¿no? Ajá. Cuéntenle a los chicos jóvenes, porque debe haber muchos jugadores de fútbol jóvenes que no tienen ni idea de lo que estamos hablando. Cuéntenle qué era vivir bajo la dictadura militar en Argentina. Lo que hay que contar primero que la dictadura militar respondió a un mandato del capital financiero, que en ese momento comenzaba lo que se llama ahora la globalización, en los años 70. Entonces, para imponer su política de hambre, digamos, de quitar los derechos a la clase trabajadora, de quitarle los derechos al Estado, de imponer las privatizaciones, todo lo que significa la globalización, había que limpiar la corriente que había en Latinoamérica, la corriente progresista que había en Latinoamérica. Y había que aterrorizar. Hay un libro de Noami Klein que yo recomiendo, que se llama El capitalismo del shock, una cosa así, no me acuerdo bien el título, que después de un gran shock es cuando imponen medidas económicas tremendas, muy duras. Ocurrió en Chile, con la escuela de Chicago, de Milton Friedman, el economista norteamericano del neoliberalismo, y ocurrió también en Argentina. Es decir, utilizaron a los militares para barrer toda esa corriente progresista e imponer sus normas, con una población aterrorizada. Por eso se utilizó el terrorismo de Estado. La dictadura militar fue un terrorismo de Estado. Entonces, ahí impusieron las medidas económicas. No en vano, la deuda externa de Argentina con los militares aumentó el 350%. Eso fue tremendo. Es decir, se socializó la deuda privada. Tomaron todas las medidas económicas en favor de una minoría, ¿no? De una minoría que impuso, digamos, la ley del mercado, la ley del más fuerte en Argentina. Y entonces la dictadura militar lo que hizo fue impedir pensar e impedir reclamar los derechos que le corresponden a los trabajadores y que tantos esfuerzos, digamos, necesitó durante mucho tiempo, durante un siglo entero. Barrieron con todo eso. O sea que la dictadura militar no fue una cuestión de 4 militares perversos, que eran 4 militares perversos, efectivamente, pero al servicio de ese nuevo modelo económico que se impuso por medio del terror en toda Latinoamérica, ¿no? ¿Me acompaña el último bloque? Una pausa y volvemos. Bueno.